Hola, hola, ¿cómo está mi curso regalón? ¿Cómo han estado, niños? Le hablo el profesor Enrique. A continuación vamos a compartir el video relacionado con el PPT que estuvimos trabajando durante la etapa número 6, que tenía como objetivo trabajar fracciones. ¿Ah? Fracciones, números mixtos, identificando, ¿no es cierto?, equivalencia y reconociendo, por supuesto, fracciones impropias y números mixtos. En el fondo, vamos a clasificar fracciones, ¿ya? ¿No es cierto? Vamos a hacer primero que todo un recordatorio de lo que estuvimos trabajando anteriormente en quinto básico en relación a lo que es una fracción. ¿Ya? Cuando hablamos de fracción hablamos de una parte o porción de un todo, de un total. Es decir, no estamos hablando de todo lo que vemos, sino que estamos hablando de una parte de lo que estamos viendo. Si yo estoy sentado en la mesa del comedor, no estoy hablando de la mesa completa, sino que estoy hablando de una parte de la mesa completa, ¿ya? Ahora, importante reconocer, ¿no es cierto?, que cuando yo hablo de una fracción es porque ese todo, ese entero, esa unidad, ese elemento, ese objeto, está dividido en partes absolutamente iguales, ¿ya? En el caso que estamos presentando a continuación, vamos a representar la fracción un tercio. Supongamos que lo que tenemos ahí es una pizza. Y esta pizza ya está dividida en cuatro partes. ¿Ya? Y de esas cuatro partes hemos coloreado solamente una. Esta fracción, de acuerdo al denominador que tiene, se va a llamar, nombrar un cuarto. ¿Ya? Y significa que de las cuatro partes se ha tomado solamente. Vamos a ver también, ¿no es cierto?, los términos de una fracción, que son súper importantes. Cuando hablamos de términos de una fracción, estamos hablando de dos principalmente, ¿no es cierto? Uno que es el numerador y otro que es el denominador. Como vimos en clases, ¿no es cierto?, el numerador es el valor que va sobre la línea, ¿ok? Sobre la línea, y es el que indica cuántas partes se van a ocupar, cuántas partes voy a tomar, y si hablamos de una representación pictórica, estamos hablando de cuántas partes yo debo pintar, ¿ya? Eso que quede súper claro. Y el número que va en la parte inferior de la línea es el denominador, va abajo, y es súper importante. Primero que todo porque le da el nombre a la fracción. Y en segundo lugar es porque él indica en cuántas partes yo debo dividir la unidad, dividir el entero o dividir el dibujo. Esto chiquitito que quede súper claro, ¿de acuerdo? Y esto lo tienen que ejercitar muchas veces. Reconocer las partes de una fracción y por supuesto estudiar ellos, ¿ya? De acuerdo a eso, nosotros tenemos tres tipos de fracciones. Una fracción es igual a la unidad, es decir, y estoy hablando de todo el objeto, todo el entero, cuando el numerador y el denominador son exactamente iguales. Fíjense en el ejemplo. El entero, la pizza, se dividió en 6 partes. Se tomaron las 6, se pintaron las 6. Por eso, al tener una fracción con este tipo de características, numerador y denominador, el mismo número, estamos hablando de la unidad completa. Por eso se llama fracción igual a la unidad. Otro tipo de fracción es la fracción propia. Y antes se llamaban comunes. ¿Por qué? Porque eran las que más se usaban. Y esta fracción propia o común tiene esta característica, miren. Miren el numerador, compárenlo con el denominador. El numerador es más chico que el denominador. Por eso que esta fracción es menor que el entero. Es más chiquitito que el entero. Y en esta representación pictórica yo estoy hablando solamente de ese pedacito, no de toda la pieza. Por eso que digo que esta fracción es menor a la unidad. ¿Correcto? Y la última fracción que estuvimos trabajando nosotros fueron las fracciones impropias. Y ahora, en relación a la fracción propia, fíjense. Miren cómo es el numerador. El numerador es más grande que el entero. ¿De acuerdo? Es mayor. Por eso que esta fracción es mayor que la unidad. Y por eso que se llama impropia. Si quiero representar la fracción impropia a través de la representación pictórica, siempre voy a utilizar más de un dibujo. Y así lo trabajamos en clases también de una manera bien sencilla. Más de un dibujo, ¿ya? Este tipo como la fracción mixta. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser escrita a través de un número entero acompañado de una fracción, ¿ya?
Tal como decíamos anteriormente, ¿no es cierto? La fracción impropia corresponde a una fracción en donde el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, se necesita más de un entero para su representación o más de un dibujo. Si se quiere representar pictóricamente la fracción 8 tercios, fíjense, el denominador indica que el entero se debe dividir en 3 partes, ¿cierto? Pero yo necesito 8. Por lo tanto, con un solo dibujo no me alcanza. ¿Se fijan, no? ¿Qué es lo que voy a tener que dibujar? Más enteros? ¿Ya? Voy a tener que dibujar más enteros para poder representar pictóricamente la fracción. Ahora, los otros enteros, al igual que el primer entero, de acuerdo a la indicación del denominador, también se debe dividir en 3 partes. ¿Se fijan o no? Todo se tiene que dividir en 3 partes. Ahora, el numerador me indica que yo necesito 8 porciones. Pinto 3, las 3 del primer entero, las 3 del segundo entero y llevo 6. Y en el último entero solamente pinto lo que me falta, que en este caso son 2. ¿Ya? Y como esta fracción es impropia y yo la puedo representar a través de una fracción mixta, es decir, número entero más fracción, esto corresponde, el número 2, grande, corresponde a los 2 enteros completitos que se ocuparon o pintaron, y la fracción que acompaña al entero tiene relación con las 2 partes que yo pinté del tercer entero. ¿De acuerdo, chiquitito? ¿Ya? Ahí está la explicación, enteros utilizados completamente, fracción que queda del entero no utilizado completamente. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, si quiero transformar una fracción impropia y escribirla como número mixto, es una forma súper fácil. Se hace a través de la división. ¿Ya? ¿Y qué divido? Divido el numerador, lo divido por el denominador. Mire, numerador 16, 16. Denominador 5, divisor 5. El cociente obtenido va a corresponder a los enteros y el resto va a corresponder a la parte del último entero que yo debo pintar, ¿ya? Numerador de la nueva fracción. Entonces, veamos, vamos por partes. Cociente 3, 3 enteros. Resto 1, nueva fracción 1. ¿Y en cuántas partes se tenía que dividir cada entero? En 5, ¿cierto? Denominador siempre se conserva. Por eso yo hace un ratito les decía, el denominador es la parte más importante de una fracción. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ok? Si no me lo crees, bueno, veamos, ¿ya? Veamos la representación pictórica. 16 quintos. Cada uno de los enteros está dividido en 5 partes, ¿verdad? En el primer entero pinto los 5. En el segundo entero pinto los 5, llevaría 10. Tercer entero pinto los 5, llevaría 15. Y me faltaría uno más, ¿ven? Uno más. Entonces, ¿cuántos enteros completamente pintados hay? 3 enteros. ¿Se fijan? ¿Ya? Y pinté una parte más del último entero que yo ocupé. Y ahí está Johnny Bravo, que es igual al profesor Enrique, ¿no es cierto? Porque son músculos, ¿no es cierto? Obviamente ya está muy contento. ¿Por qué? Porque resulta que lo hicimos bastante bien. Pero si lo quiero hacer al revés ahora, si ahora tengo el número mixto y lo quiero convertir y expresar como fracción impropia, también hay un algoritmo que es bastante sencillo, que es multiplicar el número entero por el denominador. ¿Te fijas? En este caso 5 por 3 es 15, ¿cierto? Y al resultado de esa multiplicación le sumo el numerador. ¿De acuerdo? En total entonces tengo 5 por 3 es 15, ¿verdad? Más el numerador 2 me da en total 17. ¿17 qué? ¿Cuál es la parte más importante de una fracción? El denominador. Y el denominador siempre se va a mantener. Por lo tanto, 5 enteros, 2 tercios es exactamente lo mismo que decir 17 tercios. Y obviamente lo cierto esto también. Yo lo puedo comprobar. ¿Ya? Felicitaciones por el excelente trabajo desarrollado. Ojalá que el video les sirva, ¿no es cierto? Y que lo compartan y lo analicen. Y que también, por supuesto, se dediquen a ejercitar y estudiar.